momento y darle también ver, digamos, cuáles son los criterios que piden con residencia pedagógica. Así que a partir de hoy pueden comunicarse con Fernando, conmigo, por la cuestión de nuestro espacio curricular y con las profes de residencia pedagógica para evacuar dudas lo antes posible para no hacer mal las cosas. ¿Sí? Sería entonces una clase que ustedes van a dar y en esa clase van a estar siendo evaluados en estos dos espacios curriculares. Ahí estamos, Fer. Con eso. Dale. Bueno, Sí, muchachos, ¿cómo están? bien. Avisen si se escucha bien. Bueno. Bueno, como ya sabrán, nosotros la clase pasada estuvimos hablando de arte abstracto, principalmente el expresionismo abstracto y el tachismo. Una característica, por ahí no mencioné en la clase pasada, o por ahí mencioné y no lo recuerdo, es que ustedes van a tener que tener en cuenta que a partir de ahora, lo que le llamaremos como vanguardia, y entre vanguardia y arte contemporáneo, son movimientos que no van a tener una fecha de finalización, o sea, empiezan en una fecha por la mención de un crítico, por la aparición en una revista, por esto o por lo otro. Y lo siguiente es que ese movimiento empieza a pasar por distintas facetas y va evolucionando hasta el día de hoy. Eso es lo que va a pasar a partir de ahora, principalmente hoy que vamos a terminar de hablar de arte abstracto, ya para cerrar con lo de arte abstracto. Ustedes van a ver que todos los movimientos que yo presento hoy van a continuar hasta la actualidad. Para terminar con el tema del minimalismo, principalmente lo que tenemos que decir del minimalismo, que yo en la clase pasada sí hablé muy por arriba, primero es que son abstracciones totalmente donde el color y la superficie y en algunos casos el formato de la obra son lo más importante, digamos. No hay obviamente una idea de conceptualización, sino más bien una experiencia, en algunos casos espiritual, en algunos casos perceptivos, visuales, digamos. Eso es lo que va a empezar a pasar con el arte abstracto, digamos, con toda la impulsividad que veíamos en los expresionistas abstractos. En el minimalismo, el op art y el cinético, vamos a ver como que hay una sistematización mucho más fuerte que en lo que venían haciendo los artistas abstractos. Este artista tiene un nombre impronunciable, Julius Olitsky, es ucraniano, es uno de los artistas que trabaja ya Field o Field Color, que son estas especies de planos muy grandes. Estas obras siempre van a tener un tamaño bastante amplio, donde van vamos a decir, van a mandar, digamos, más que nada los planos bastante extensos, de diámetros dimensiones bastante grandes, donde la experiencia va a tener más relación con los contrastes y ese tipo de cosas que después en el op art se va a profundizar mucho más, estudiando en mayor medida lo que el estudio de la Gestalt y este tipo de aportes que vienen haciendo tanto en la psicología como en la ciencia, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos a artistas como por ejemplo Mark Rothko, que es, vamos a decir, el mayor representante de estos field colors o campos de color. Si bien él hizo una evolución en la pintura, donde pasó por los distintos periodos, termina haciendo este tipo de obra y se mantiene hasta el final de sus días realizando este tipo de obras. Por ahí puede ser muy criticado en algunos casos Rothko por el precio de las obras hoy en día. Como siempre hablábamos, ¿no es cierto? Tienen que tener en cuenta que el mercado del arte
pasó a mandar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, después de la guerra. Todas las vanguardias, movimientos se vienen para Estados Unidos, y en Estados Unidos, como todo, ¿no es cierto?, agarran algo y le transforman en producto. Por eso van a ver que es como medio industrializado, casi podemos decir que hay una máquina que pinta y pinta siempre medio parecido o medio igual. Y de algún modo también esto, aparte, nosotros podemos decir que esto ya existía también. Van a ver que el arte cinético, por ejemplo, se basa en teoría de Gao y Westner, que eran del constructivismo. Y en este caso, por ejemplo, tenemos mucha evidencia, más que nada en el op art, van a ver que tienen todo como influencias a dadaístas, a suprematistas y este tipo de cosas. O sea, no es algo conceptualmente nuevo, digamos. Entonces, en este caso, Richard Wolfgen, que es un crítico de arte, denomina en una revista de crítica de arte a este nuevo movimiento, digamos, como minimalista, como así como un arte muy esencial, muy, en algunos casos muy, ¿cómo se dice esto?, purista, donde hay una funcionalidad visual más que nada. Tal como ya decía Mal, ¿viste? El objetivo es más que nada meterse dentro de la obra y que la obra retroalimente al espectador para que se resignifique en el espectador la obra. Más o menos mantienen el mismo concepto. Nada más que en estos casos ya tenemos distintos tratamientos en cuanto a la superficie. Por ejemplo, vamos a enfrentarnos así a superficies ásperas como también a superficies bastante brillantes y bien pulidas, ¿no es cierto? Y estos contrastes, tanto ¿cómo se dice esto?, de textura, tanto táctil como visual, hacen que se enriquezca mucho más. Así como es moda también de los otros artistas, como Matisse, quien más había hecho, bueno, tiene Dalí, y hay varios artistas que tienen, ¿cómo se dice?, hacen como su propia iglesia o su versión de iglesia. En el caso de Rothko, hizo esta iglesia que tiene como esta parte de afuera, más que una iglesia, yo creo que debe ser como un templo. Dice que una capilla, o sea, no sé si realmente lo llevan a cabo como, o sea, se hace toda la liturgia cristiana o católica. Pero bueno, es bastante frívolo, digamos, habla un poco del infinito y de la nada, o sea, tiene ahí una conceptualización, pero básicamente es una moda, digamos, de los artistas, como ya lo habían hecho otros, como que todos tuvieron su momento donde dijeron, bueno, y ahora hacete una iglesia, todo pintado una iglesia, o van a ver, ahora hasta Barceló también hace una iglesia mucho más interesante, van a ver, en el informalismo. También entra dentro del minimalismo otro elemento, ¿no es cierto? Como en este caso Dan Flavin trabaja con luces. En este caso la percepción visual también queda como, vamos a decir, no es solo visual, sino también física, porque de algún modo nosotros nos sentimos impactados por esas luces. En algunos casos modifican el espacio, en estos casos como generan hasta una ilusión óptica. Generalmente en el minimalismo es todo muy estático, muy estático la palabra, y es casi como, se podría decir que es como, aparte de la sencillez, ¿no es cierto?, es un modo como muy literal de usar los materiales, ¿no es cierto? Muy geométrico, por cierto. Bueno, Profe, sí. una pregunta. ¿El minimalismo como movimiento artístico, supongo, no sé, comparte algunas características con lo que es el minimalismo hoy? Porque Sí. sé que es como una filosofía y bueno, también entra mucho el tema de Lo que renovación y todo eso. Sí, pero hoy en día el minimalismo ya se fue a la escultura, y a la escultura más que nada monumental, ¿no es cierto? Lo encontramos en plazas, no sé, en distintas bulevares, lo encontramos con esculturas minimalistas más que nada. Se sigue trabajando el mismo minimalismo con luces, con sencillez y todo ese tipo de cosas. Hasta los fiel color también se sigue utilizando,
como recurso, por eso te digo, es como que nunca se termina de acabar y termina siendo casi una moda, casi una especie de diseño más que nada, y verán como todas las imágenes que venimos viendo que esto influenció bastante al diseño. Aparte hay que recordar otra cosa, que los materiales otra vez son importantes en este caso porque aparece el acrílico, hay una nueva manera de utilizar la pintura, no un producto como ya veníamos hablando en Polo, que hay lo sintético y todo esto. Ahora peor, todavía tenemos los plásticos, digamos, que funcionan con agua, aparecen otras herramientas que nosotros nos permiten evolucionar de un modo casi, vamos a decir, eficiente, ¿no es cierto? Casi que el minimalismo busca optimizar el arte de algún modo o generar como una especie de orden. También tienen la característica de que salen de su forma, vamos a decir, tradicional. Van a ver que cuadros pierden su clásico rectángulo o cuadrado. En algunos casos, artistas como Frank Stella, que es el que estamos viendo, le pasa eso justamente, que es minimalista, después pasa por una especie de op art y termina haciendo bueno, ahí hay un mejor referencia al cuadro, pasa por un colorismo, digamos, como un expresionismo, un neoexpresionismo abstracto, ¿no? Y luego pasa directamente a la escultura, que yo creo que ya deja de ser minimalismo, pero Frank Stella se inició como un minimalista y podría decirse que fue minimalista, pero este tipo de esculturas ya no son minimalistas. Van a ver que muchos artistas le va a pasar eso, digamos, no es algo nuevo. Vieron toda la primera parte de la vanguardia, Picasso, Derain, Braque, por ejemplo, pasó por toda la vanguardia, ¿no es cierto? Hasta Miró, si uno se pone a analizar, pasó hasta por el fauvismo, por el cubismo, y terminó haciendo lo que terminó, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí minimalismo, porque tengo otras cosas bastante más interesantes. Esto voy a darle medio rápido, ¿sí? La diferencia por ahí más importante entre en el arte cinético y, en el op art y en el minimalismo es que uno en realidad busca directamente generar una ilusión óptica o una percepción, vamos a decir, generar un volumen. Hay mucho más dinamismo, hay mucho más juego de contrastes, o sea, vamos a tener el contraste simultáneo, tenía acá anotado, contraste simultáneo, contraste sucesivo y contraste inverso. Contraste simultáneo es cuando uno se opone al otro ya sea por su tono o por su complementariedad, y esto lo separa. El sucesivo es el que nosotros podemos percibir uno solamente o otro. O sea, tendemos a hacer eso generalmente cuando es en blanco y negro. En este caso tenemos todo como cromático, pero ese ahí serviría para la explicación. Es como para... el ojo separa primero todo lo blanco y después ve todo lo negro como un conjunto. Es el sucesivo, y después está el inverso o de asimilación, que es cuando ya directamente hay como un contagio o hay un leve reflejo de un color sobre el otro. Todo esto, si nosotros nos quedamos mirando mucho tiempo la obra, van a ver como si fuera que el verde se mete dentro de esta especie de celeste bajado de tono. Es como que lo infecta de su ¿cómo se dice? De su matiz. También sí, exactamente. Hay un movimiento, pero este movimiento es visual solamente, que eso le diferencia al arte cinético, digamos. O sea que la diferencia con el minimalista, busca una ilusión óptica, hay dinamismo, sigue utilizándose la línea recta, las figuras geométricas. Ay, perdón, había un par acá que no... la figura geométrica, etc. Bueno, el más importante de las obras que estábamos viendo es de Víctor Vasarely, el cual tuvo un hijo también que le aconteció, digamos, siguió haciendo su trabajo, que es Jean-Pierre Vasarely. Más o menos trabaja el mismo tipo de obra, tiene algunas
figurativas que juegan un poco con la percepción. Obviamente tenemos como precursor, o no sé si en el mismo tiempo, también ahora no me recuerdo muy bien de qué época es Escher, si alguien me hace recordar, pero nosotros estamos hablando acá a partir de 1965, 1964. Bueno, en el caso también del Op Art existe la tridimensionalidad, utilizando luces, en el caso de espejos con luces, sombras, hierros y cosas que generen como una especie de movimiento. También se manejan los mismos conceptos de contraste, ¿no es cierto? Pero más que nada hay como en las culturas es más de movimiento, como que genera un movimiento o una confusión visual de vibración, ¿no es cierto? Ustedes lo que van a tener acá es vibración en este tipo de obras, más que nada en los cuadros, ¿no es cierto? Bueno, Rafael Soto, que para destacar, sí, uno venezolano que terminó siendo exiliado, obviamente, y bueno, se hizo muy famoso porque hacía como una especie de intervención urbanística donde, bueno, ahora van a ver que van a empezar a aparecer muchos de estos nuevos nombres, digamos, o nuevas categorías, que como la performance, acá como digo, intervención urbana, y todo lo que ya había predicho nuestro amigo Duchamp. Por eso la importancia de Duchamp, ¿no es cierto? Pero durante durante el surrealismo también se hizo ese tipo de performance y todo ese tipo de cosas. O sea, no es que se dejó de hacer, pero acá se volvió mucho más como parte del entorno, ¿no es cierto? Se volvió, como le decía hoy, la monumentalidad, o sea, el monumento, digamos. En estas obras generalmente hay una reacción visual, pero también hay una participación, porque las personas se podían meter entre medio, estaban hechos generalmente de fibras de plástico y ese tipo de cosas. Este artista pasó por todo lo que era arte cinético, arte óptico, perdón, esto ya sería casi arte cinético, estaría entre el cinético y el óptico. Van a ver que como que los artistas que empezaron haciendo minimalismo terminaron, o expresionismo abstracto, terminaron haciendo o cinetismo o op art, pero todos pasaron por eso, la mayoría, si no es alguno que se si no hay alguno que se casó con, digamos, con el estilo, ¿no es cierto? Bueno, yo dejaría por acá el op art. Tenemos a Joseph Albert también, trabaja más o menos lo mismo, tiene algunos elementos escultóricos. Hay que decir que la Bauhaus tiene bastante importancia en estos movimientos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, acá tenemos a Richard Auschwitz, que es de Estados Unidos, también por ahí retomando un poco lo que hacía Sarelli, por ahí mucho más geométrico, bastante interesante. Les invito a que lo chequeen mejor. Y ahí pasamos al cinetismo. El cinetismo, obviamente, ya... una cosa del op art y el cinetismo que me acordé ahora, si se acuerdan, que mostré en Dadaísmo, Duchamp hizo aquella maquinita que se movía con un motor y giraba como una especie de ¿cómo se dice esto?, espiral entre blanco y negro, que obviamente te re mareaba, ¿viste? ¿No me oye? No te escucho. Pregunta. A ver. Bueno, vamos a decir que, ¿cómo se escribe ese movimiento que describió? ¿El anterior o este? Op art o arte óptico. Acá decía, nació aproximadamente en el mismo año, en el 64, un poquito antes. Apareció por primera vez en la Times, para que te dé una idea, algún crítico la mencionó, y bueno, op art sin L. Bueno, entonces, el cinético, si hablábamos de movimiento en el arte óptico, si hablábamos de movimiento en el arte óptico, pero visual, o sea, donde no hay una especie de movimiento real, ¿no es cierto? En el movimiento cinético, o sea, arte cinético, ya empezamos a trabajar con el movimiento real, ¿no es cierto?
Alexander Calder fue uno de los pioneros que trabajaba ¿cómo se dice?, con chapas, principalmente chapas hierro, y lo que hacía era como especies de bastante lineales, influenciado por ahí por Miró en la forma, pero lo que hacía en estas formas era moverse por el efecto del viento, o sea, empieza a participar un agente, vamos a decir, físico externo a la obra de arte. También hay estática, o sea, obra inmóvil, pero es como una evolución del op art, o una mezcla entre el op art porque el op art tiene como su búsqueda del movimiento por un lado y su búsqueda de la ilusión óptica por otro. Y es como que el cinético mezcla los dos e incluye el movimiento real creado generalmente por el viento, puede ser por las personas también. Bueno, Alexander Calder es uno de los más conocidos, sus obras también están valuadas en muchísimo dinero. Por otro lado, yo no me voy a detener demasiado, también existen lumínicos, digamos, artistas lumínicos, que se llama James Turrell, que lo que hace es más o menos lo mismo que hacía el minimalista, Jan Davis, no sé cómo era el nombre, que vimos recién. Trabaja más o menos con lo mismo, en este caso por ahí un poco más, acá le vemos al Guggenheim, como que interviene en los espacios buscando generar como una espacialidad inexistente, una especie de infinito, o lo que hoy, por ejemplo, esto está bueno, aclarar que hoy en día el arte está en la realidad virtual, digamos, si queremos ver un tipo de arte que anda rondando. Y este como precursor, porque esto es lo que los vagos estaban queriendo, era que vos vivías a ese momento, o ese lugar, mejor dicho, de una manera casi como que... Sí, bueno, se usa, obviamente, influenciado, la música siempre estuvo de esto. Y bueno, básicamente lo que hacen es sería como una instalación o una intervención urbanística en el cual se busca que la persona realmente entre en una especie de realidad paralela o distinta a en la que uno se encaja. Bueno, Julia Kocice o Kocice, no sé cómo lo quieran llamar, es de Eslovaquia, pero radicado en Argentina. También pasó por un momento, vamos a decir, minimalista de op art, creó el movimiento MADI, pero esto vendría a ser parte de la obra del movimiento MADI, pero su obra más conocida y su museo, el cual todavía tiene todas sus obras, porque creo que vendió muy pocas, creo que estaba armando este es el movimiento MADI, más o menos resumen, ahí, si lo vieron, que es bastante minimalista. Yo diría que minimalista nomás, ni siquiera llega a ser op art, pero tenía como una especie de precursor, o sea, primero empezó haciendo ese tipo de cosas, pero después se metió en lo que es la intervención con el agua, ¿viste? Si Calder usó el viento, dijo, bueno, vamos al agua, después viene el que usa el fuego, me imagino, y básicamente utiliza el movimiento, ya hay motores, obviamente la luz. Entonces está combinando luz, agua, volumen y obviamente imágenes visuales generadas a veces por hoyitos iluminados, como por pintura en algunos pocos casos. Pero trabajó más que nada vamos a decir, ese tipo de concepto, ¿no es cierto? Acá más o menos como estaba planteado parte del museo, porque es bastante grande. Y bueno, Matilde Pérez lo mismo, me parece, al Pepe mostrar ahora, lo que sí me interesa, Julia, sí, así como está, Julia Kocice, así con esa cosita ahí, de Eslovaquia, pero vino ahí a Argentina, quedó viviendo acá para siempre, desarrolló todo su obra acá en Argentina, hizo el grupo MADI, entre otras cosas, terminó haciendo este tipo de obra. Y acá yo le quería mostrar directamente un video, me dicen si se llega a escuchar, que es la evolución, me quedan 10 minutos, así que todo bien. La evolución de este arte, ¿cómo se dice? Cinético, que vendría a ser el arte kinético, que vendría a ser lo que ya venía haciendo Calder, pero de una manera mucho más sistemática y, vamos a decir, tiene una búsqueda más
entonces diría la perfección. Fíjense ustedes y júzguenlo, porque básicamente este es Anthony Hope. ¿Se llega a ver? Me dicen si se llega a ver todo. Como que ya directamente lo llevan a una cintura que usa en el viento y eso puesto en distintas tazas donde se genera como una especie de... Disculpe, profe. Sí. Hola. ¿Usted está grabando la clase? Sí, señora. Sí, no, porque hoy mi internet anda horrible y no veo nada, se me corta todo, se va y se viene, por eso no me pregunto. Dale, sí estoy grabando, sí. Dale, gracias. Bueno, un poco de... Este me interesó porque está bueno. Y ya dice. Bastante interesante, ¿no? Hay otro artista, de este tipo de obras hay bastantes. Lo interesante de esto es que no utiliza motores, sino que utiliza simplemente la fuerza del viento. Imagínense hoy en día puede hacer una escultura re loca y generar también energía, si uno quiere. Sería como un... Debe haber un par que ya hicieron eso, obviamente. Pero fíjense, en algunos casos las esculturas estas llegan a parecer como una especie de pulpo flotante, ahí, como si fuera un... Esta me gustó mucho. Fíjense eso en el aire, parece como... ¿Cómo se llamaría eso en otro planeta? Una medusa flotante. Bastante interesante. Bueno, por otro lado, por no confundirme, voy a ir cerrando. Bueno, por otro lado tenemos a este que se llama Lyman Whitaker. Esta tendencia de arte cinético nació en Estados Unidos. De Demogorgon, eso. Demogorgon. Fer, no sé si respondiste ahí. No. ¿Qué preguntó? No, Maya te preguntó el tema de el nombre del artista y si era argentino. ¿Y de Okay. qué? No, y si era argentino ahí. No es argentino, es eslovaco, pero se nacionalizó en Argentina. No me acuerdo por qué razón se vino para Argentina y bueno, si le gustó, hagan un trabajo práctico con una didáctica excelente. Sí, Giulia Cochise, se lee Cochise o Cochise. Bueno, otro artista de cinético, Lyman Whitaker, o Whitaker, no sé cómo se pronuncia. Son todos estadounidenses, no le voy a mostrar porque vamos a perder mucho tiempo. Este documental le voy a subir al aula virtual, que es un documental sobre Julio Lepar, que es un artista que combina todo esto que estuvimos hablando ahora y te habla también del arte, ¿cómo se dice esto? Del arte virtual, de realidad virtual, ya utiliza la realidad virtual, trabaja con todos los hijos, tiene una empresa ahora París, fue echado acá a Argentina en la época de los milicos, porque hizo un par de obras relacionadas con la tortura y todo eso, y bueno, se autoexilió en Francia, primero él, después le dio a la esposa. Bueno, hoy en día son una familia. Solo para mencionar, para que no dejaron aparte, digamos, un artista totalmente reconocido y valorado en todo el mundo hoy en día. Bueno, y acá pasamos al informalismo para terminar la clase. Igual no me queda 5 minutos, me queda algo. Que para hablar de informalismo, vamos acá. Michel Tapie, no es Anthony Tapie, porque está Anthony Tapie, el informalista, pero Michel Tapie, que acá dice bien el nombre, Tapie fue el que puso el nombre de informalismo en un libro que se llama Art Autre, que quiere decir otro arte. Y bueno, dentro del informalismo nosotros ya tenemos precursores a Kurt Schwitter, que era este artista dadaísta, expresionista abstracto. Kurt Schwitter, que pegaba madera, no sé si lo recuerdan, miramos un par de obras, pero tienen como precursores a los dadaístas. Estos artistas trabajan básicamente con la materia. Acá lo interesante del informalismo es que trabajan una abstracción, pero también trabajan
una abstracción que encima con el tiempo se empieza a volver figurativa otra vez. Vamos a decir que el neoexpresionismo, que termina el informalismo, digamos, acarrea después el neoexpresionismo. El neoexpresionismo empieza a volver otra vez a la figuración. Vamos a decir que son los últimos momentos de innovación dentro del arte abstracto, hablando hasta la década de los 70, 80. Hoy en día ya hay otro Sacha Safran, no sé, no la conozco, me mataste. Bueno, y el informalismo busca trabajar básicamente con material. O sea, lo más importante dentro del informalismo es la espontaneidad, el gesto. Se lo llama también como arte primitivo, porque es un arte que parece que no en el sentido de que, sí en el sentido de que es bastante también muralista y tiene mucho del tema del muro y de rayar el muro y esgrafiar el muro, y eso es como una manera de rememorar a la escuela de Altamira, vamos a decir de algún modo, pero más bien habla del hombre primitivo. Ese es el hombre primitivo, sí que es medio torpe con el material de algún modo. Existe un orden, ¿qué le pasa? Existe un orden en las obras de los informalistas, en algunos casos, en otros casos es bastante caótica. Pero lo principal dentro de la obra de los informalistas es que no hay una idea previa, hay como una especie de juego con el material donde lo importante está en el contacto, en la espontaneidad, vamos a decir, en lo que sería la relación entre el artista y el material. Hay mucha innovación en el informalismo, porque aparte de ser... Perdón, se me aparte, esa obra es re de Kurt Schwitter, este artista que le decía del expresionismo abstracto, que vendría a ser como el precursor, digamos, del informalismo, porque trabaja mucho con trapos, van a ver que aparecen cuerdas. Hoy en día uno ve esto aplicado directamente en los cuadros decorativos que vende Obvio, pero en un primer momento fue como toda una vanguardia donde había así, de algún modo, un concepto. Acá vuelve el concepto, deja de ser tan visual la cuestión. O sea, en algunos casos también, en otros casos es la sensación de la materia. Ahora van a ver bien el informalismo, para mí el mejor representante, más que Tapies todavía, para mí es Miquel Barceló, que vendría a ser como el representante más, como que más representa lo que es el informalismo. Acá, bueno, viendo un poco cómo sería el trabajo, acá vemos, ya que vamos a Tapies, que es español, pero trabajó casi toda su vida en París, perdón. Bueno, le quería mostrar un poco cómo trabajaba Tapies. A mí no me parece tan renovador, digamos. Sí, vamos a decir que utiliza algunas de las técnicas por ahí que utilizaba ya Pollock. Por ahí es más jugado todavía. Lo que tiene Tapies, van a ver en la obra ahora, es que, bueno, ahí está el informalismo, eso de arena o cal, ¿no es cierto? Hace que eso lo diferencia con el expresionismo abstracto, ¿no es cierto? Hay materia, hay no tridimensionalidad, pero hay un relieve. En el caso de Miquel Barceló sí hay tridimensionalidad, pero no una tridimensionalidad escultórica. En el caso de la pintura estoy hablando, ¿no? Porque sí hay escultura, pero la pintura parece que quiere volverse una escultura o quiere ser tridimensional, digamos, quiere mezclar distintos niveles, digamos. Bueno, Tapies pinta con escoba, inventó el escobing, eso no es verdad. Y bueno, obviamente pintó con palo, como ya hacía Polo, usaba mucho el desgrafiado, el grafismo. Y bueno, vamos a decir, la firma de Tapies, vamos a ver primero las pinturas, ya que estábamos hablando de la pintura. Acá le tenemos a Tapies, bastante... Él murió hace poco, no murió hace mucho. No recuerdo bien la fecha, pero es un artista que nació en el 60, así, no